Hola, profe Nidia, bienvenida. Hola Cristina, ¿cómo estás? Gusto Ay, saludarte. mucho gusto verla. Bueno, les cuento, hoy tenemos a la profesora Nidia, ella es egresada de pregrado y de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un doctorado en la UNED, un postdoctorado en la Universidad Santo Tomás y ha hecho pues investigación y trabajado con varias universidades, entre ellas se encuentra la Universidad UTCA, la Universidad Libre, la Universidad Antonio Nariño, algunos proyectos con la Secretaría de Educación y también ha sido directora del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, profe Minidia, la tenemos aquí porque queríamos preguntarle, pues a nivel general, digamos, para una persona que esté allá afuera y se pregunte, bueno, pero yo, como para qué me sirve estudiar física, yo qué puedo hacer con eso, eh, como qué se le puede decir al estudiante o a la persona en general, para qué sirve estudiar física y si eso tiene algún peso, o sea, tiene, digamos, algún futuro en Colombia. Bueno, Cristina, muchas gracias. Gusto saludar también a toda la audiencia, a todas las personas que nos visitan en este canal. Pues le cuento, el tema de para qué sirve la educación científica y tecnológica, pues siempre ha sido un tema de debate a nivel mundial, en el sentido de que yo puedo tener dos perspectivas que son claras. Una, que es formarme para ser un científico que trabaja en laboratorio y trabaja temas de punta, y la otra es prepararme para formar maestros que van a formar los jóvenes y prepararlos para la educación científica y tecnológica y la toma de decisiones en su mundo futuro. ¿Sí? Hay que encontramos que hay efectivamente los estudios, por ejemplo, como Rose, que es estudio de la relevancia de la educación científica y tecnológica, que se realizó a comienzos del año 2000, nos muestra que la tendencia de los jóvenes es que las clases de ciencia les parece interesante, pero cuando tienen que tomar la decisión de estudiar ciencias no la optan. ¿Por qué? Porque les parece que tiene una complicación muy alta, ¿sí? Y a veces las motivaciones no son suficientes o por términos laborales o por efectivamente el costo-beneficio que puede traer después. Es decir, tú te preparas largos años, pero finalmente no hay un retorno de ingresos como lo tendrían otro tipo de profesiones. Entonces, efectivamente, las personas que nos quedamos en la educación científica trabajando esto es porque además tenemos un gusto y un agrado por el conocimiento científico y siempre tenemos como la perspectiva de seguir indagando, investigando sobre estos temas. ¿Sí? Lo cual significa que cuando los jóvenes se enganchan en términos de la ciencia y la tecnología, pues van a tener un éxito mayor porque pueden aportar a sus valores y actitudes hacia el conocimiento. Y yo creo que eso es fundamental, es cómo construir unas condiciones para tener una mejor relevancia de educación científica y tecnológica en los jóvenes. Sí. Bueno, entonces, en cuanto a, hablemos un poco de la cantidad de personas que se presentan en la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente al Departamento de Física, cuántas personas se presentan, cuántas personas se gradúan y como de pronto un poquito como de dónde vienen estas personas. Bueno, Cristina, cuando nosotros tenemos los estudios, el ingreso no es muy alto, Sí, ¿cierto? sí, Porque la Universidad Pedagógica Nacional admite por programa en promedio 70 estudiantes, ¿sí? sí, No importa el número de personas que aspiren. sí, Y el departamento de física es de los departamentos donde aspiran, digamos, en promedio menor número de estudiantes en la universidad. ¿Sí? sí, Para 70 cupos, a veces la mayor aspiración son 120, 130 estudiantes y de sí, ellos tenemos que seleccionar 70. Y a sí, veces seleccionamos 70, pero por condiciones socioeconómicas, como vemos también en las estadísticas, nuestros estudiantes, la mayoría pertenece a estratos 1 y 2, ¿sí? sí, Con una menor incidencia en estratos 3 y 4. Para las personas que no conocen el término de estratos, en Colombia se miden por el nivel de ingreso de las familias, ¿sí? sí, Siendo el estrato más alto el estrato 6 y el estrato más bajo el estrato 1. Entonces, si nosotros vemos el estrato 1 y el estrato 2, pues son las personas que tienen menor condición de ingresos económicos. Entonces, al tener un carácter público, nuestra universidad, pues los recibimos los jóvenes en su mayoría de personas que provienen con, digamos, condiciones
socioeconómicas que no son favorables, lo cual no significa que los estudiantes no puedan tener una mejor educación científica y tecnológica, sino que también limita un poco, digamos, en términos de lo que ha llamado las pruebas PISA, otros factores. Por ejemplo, los niveles de formación de los padres, el número de estudiantes, el número de libros que hay en su casa, también a dónde frecuenta, si frecuenta bibliotecas, o sea, como también todos los temas, todo el entorno sociocultural que rodea al estudiante. Entonces, esos son factores claves. Entonces, la mayoría de los aspectos que favorecen la elección de estudiar física, licenciatura en física, proviene de los profesores. Es decir, porque han tenido un buen profesor que los ha animado, un buen entorno en la escuela, o también porque vienen desde pequeños también con una buena proyección hacia las condiciones científicas, y eso lo demuestran también los estudios, es que los niños tienen muy buen acercamiento, muy buena actitud y muy buena valoración de las ciencias. Pero cuando pasa el tiempo, esa valoración y esa aceptación y esa relevancia de la ciencia disminuye. Entonces, tenemos que preguntarnos qué está pasando en la escuela, ¿sí? Sí. Y esa es una tarea enorme nosotros también que tenemos en la formación de profesores. Y es cómo ir haciendo un cambio en los procesos de formación para que los profesores no solamente valoren la ciencia interna, sino también los factores externos de la ciencia, ¿sí? Y entonces yo creo que ahí las metaciencias, como son la sociología de la ciencia, la economía de la ciencia, nos han indicado que es importante no solamente tener los factores internos, es decir, todas las condiciones de lo que es la ciencia en sí, ¿sí? Su parte experimental, sus métodos, sino también es necesario comprender todo el entorno sociocultural de las ciencias. Y creo que esa es una apuesta que tiene el departamento y se constituye como en un gancho fundamental cuando los estudiantes ingresan, porque ven otra perspectiva de las ciencias. Ok, profe. En cuanto a género, yo sé que de pronto la universidad ahorita solo divide por masculino y femenino, pero digamos, hablando solamente de esos dos géneros, ¿qué tantas mujeres entran al programa? Digamos, lo que se llama la brecha de género sigue siendo muy alta por diferentes condiciones, y también esa es una tarea que nosotros venimos haciendo como grupo de investigación, y es que los jóvenes, las niñas, siempre pues vienen con ese trecho que llamamos techo de cristal y el acercamiento de las mujeres hacia la ciencia, y a veces hay factores, digamos, un poco discrepantes. Hay momentos en que tenemos casi paridad en número de estudiantes, hombres y mujeres, pero hay semestres en el cual se dispara el mayor número de hombres, ¿sí? Y entonces, en promedio, en el departamento siempre hay mayor número de estudiantes varones que mujeres, ¿sí? Eso puede ser diferentes razones. Uno, justamente por esos procesos de formación en la escuela, por esa relevancia que le da la sociedad a la formación de mujeres en la ciencia, ¿sí? Por la valoración que tienen, pero también por las mismas condiciones socioculturales que están en el ambiente, porque las niñas pueden tener una buena dedicación a la ciencia y la tecnología, pero al final, cuando ingresan, se siente como en menor condición, porque los hombres pueden tener mayor habilidad, por ejemplo, agilidad para el desarrollo de operaciones mentales, pero las niñas tienen una gran valoración, por ejemplo, en su dedicación y en su trabajo de miradas mucho más complejas, ¿sí? Que hace que el trabajo sea complementario, pero que efectivamente lo que nosotros buscamos en el departamento es poder enganchar a las mujeres y hombres por igual, ¿sí? Trabajando incluso la perspectiva de género desde los primeros semestres, no de manera intencional como espacio académico, sino desde los programas desde el área que nosotros llamamos de apoyo a la formación disciplinar o apoyo de asignaturas de contexto, ¿sí? Y entonces ahí vemos, por ejemplo, trabajamos todos los temas de género con las estudiantes y han resultado unos ejercicios interesantes, Cristina, porque los mismos muchachos han logrado comprender que efectivamente se ha minimizado el papel de la mujer, por ejemplo, en la ciencia, ¿sí? Sí. Ahora, los estudios de otros géneros también vienen abriéndose paso en el departamento. El problema es que pues todavía no resulta tan visible, ¿no? Y esa aceptación, romper ese cerco, esa brecha tan enorme que nos ha heredado la cultura, pues resulta a veces complejo.
pero se vienen abriendo espacios y la universidad también ha creado unos programas para trabajar todas las perspectivas de géneros, ¿cierto? Incluyendo todas las comunidades y sus minorías también culturales, porque no solamente es en términos de género, sino también en términos culturales, sí, y resulta bastante relevante, ¿sí? Entonces ahí nuestro grupo también de investigación, perdón que haga referencia siempre porque se llama Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad, ¿cierto? Entonces nosotros también acogemos esas perspectivas que no solamente son, por eso les decía, en términos de género o sexo, que también es una discusión que tenemos ahí, sino también en términos de brechas culturales. Entonces, sí, por ejemplo, venimos trabajando con temas de inclusión, de diversidades funcionales. Nosotros ya no hablamos de discapacidades, sino de diversidades funcionales, visual, eh, lingüística, cognitiva, ¿cierto? Que permite que los estudiantes se preparen para abordar esta diversidad en el aula, porque no solamente es tener la posibilidad de que ingresen al programa, sino también que el estudiante que se está formando tenga la sensibilidad de atender estas poblaciones cuando esté en el aula. Es decir, sí, cuando yo llego a una clase de 40 niños, no todos, la homogenización es lo menos que se da. ¿Sí? Hay sí. una diferencia muy grande y las políticas públicas, digamos, acogen a la diversidad de los niños en la escuela. Entonces yo en un salón puedo tener niños con diversidad funcional visual, con diversidad funcional auditiva, con diversidad funcional cognitiva, ¿sí? Con diversidad de género, ¿sí? Y tengo que tener la posibilidad desde la educación en ciencias acoger esa posibilidad de conocimiento de esos niños, de construcción de Sí, conocimiento. Y sí, resulta complejo. Yo creo que las tareas de la formación es bastante difícil, pero se intenta, digamos, acoger esas nuevas perspectivas y nuevas exigencias de ciudadanía del siglo XXI. sí. Bueno, profe, ahora, digamos, desde la perspectiva de las personas que ingresan y cuántas se gradúan, ¿cómo es esa proporción? Nosotros tenemos como tres momentos en el programa y que hemos logrado rastrear, Cristina. El primer Sí, momento es el ingreso, el otro es alrededor de cuarto, quinto semestre y el otro es en el décimo semestre. Y ahí encontramos unas diferencias significativas. ¿Sí? Resulta que en los primeros semestres los estudiantes pues llegan con unas expectativas de lo que implica estudiar física y a veces esas expectativas no se corresponden con la realidad. ¿Sí? Entonces sí, uno llega con mucha ilusión de poder estudiar astrofísica, estudiar física de altas energías y resulta que no, tú comienzas con los procesos de formación inicial, lo que nosotros llamamos el ciclo de fundamentación, ¿sí? sí, Que va hasta quinto semestre y los estudiantes como que dicen, esto no es lo que yo quería, esta no era mi expectativa. Entonces, eso puede ser un factor, digamos, de deserción, ¿cierto? El otro factor de deserción tiene que ver justamente con esas condiciones socioeconómicas de los estudiantes, porque sí, muchos tienen que a veces alternar sus estudios con el trabajo para poder costearse sus estudios, porque aquí no tenemos la condición de que el estudiante puede ser únicamente estudiante, muy pocos tienen esa posibilidad. ¿Sí? sí, Y la otra tiene que ver con todos los entornos socioculturales que se dan alrededor de la universidad, que aumenta la deserción. Ejemplo, voy a poner aquí que uno no tiene que ser ajeno ni tapar los problemas, pero tenemos, por ejemplo, el problema de las dificultades, más que problemas como los asuntos socioculturales de maternidad en los primeros semestres, que es alta, consumo de estupefacientes, que también es alto, ¿sí? sí, Además de, por ejemplo, los chicos que viven también de regiones apartadas, pues también que está ligado también a factores económicos, que no sí. pueden costearse sus estudios y terminan digamos, con un problema de deserción. Ese es un primer corte que va hasta cuarto semestre. Luego los chicos ingresan al ciclo de profundización, ¿sí? Y tienen que tomar espacios académicos que exigen mayor dedicación, ¿sí? De una física cuántica, relatividad, y a veces tiene unas ambiciones muy altas. Si uno habla con los estudiantes y dice, ¿por qué escribe 7 materias? ¿Cierto? 7 espacios académicos. Porque soy Sí. capaz, resulta que no. Y No, entonces terminan bajando su promedio, a veces terminan también abandonando sus estudios por promedios académicos. ¿Sí? sí, Entonces, y el otro factor es el inicio de prácticas, porque se inician las prácticas pedagógicas
Entonces los chicos tienen que estar casi todo el día dedicado a la universidad y eso hace que, por ejemplo, disminuya sus ingresos. Sí, Entonces, ese es otro factor de deserción. De tal manera que como la tasa de ingreso y la tasa de graduación, hay siempre una diferencia significativa, también los que se gradúan fácilmente encuentran empleo a partir del séptimo o octavo semestre. Entonces, eso se constituye también en un factor de deserción, porque los estudiantes se dedican a trabajar y abandonan un poco sus estudios pensando que pueden terminar después y resulta que los acoge el espacio laboral y ellos ya muchos no terminan graduándose, ¿sí? sí. Entonces son como esos tres momentos. Entonces tenemos una alta tasa de deserción en octavo, noveno y décimo semestre, porque los jóvenes se van a trabajar. Y frente a eso la universidad pues ha creado algunos programas para acoger a esos estudiantes que quedaron en ese límite de noveno y décimo semestre de terminar, y es lo que se ha llamado la acogida de procesos que da el Consejo Superior para que los estudiantes que están por fuera del sistema puedan volver a ingresar, que se ha llamado procesos de amnistía. ¿Sí? Sí. Y en eso vemos que algunos estudiantes de física se han acogido y han logrado terminar. ¿Sí? Entonces creo que son diferentes momentos, por eso no se puede abordar todo el problema del ingreso y el egreso como lineal, sino decir, bueno, acá hay un corte, ¿sí?, en los primeros semestres, luego hay un corte cuando se ingresa al ciclo de profundización y luego hay otro corte cuando ya se van a graduar. ¿Sí? De tal manera que en promedio se gradúan 15, 18, el más que hemos tenido son 49 estudiantes, creo que fue, Sí. pero esos son momentos como excepcionales, ¿no? Que Sí. de pronto hay una buena cohorte que está cohesionada, entonces unos jalonan a los otros, entonces creo que eso apoya para que se dé menor deserción. Sí, varía. Bueno, profe, entonces una persona que termina, digamos, su pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cuál es el perfil? ¿A qué se dedican luego cuando ya son profesionales? Bueno, dentro de los perfiles de formación, porque también eso es una exigencia que tenemos con condiciones de acreditación de alta calidad, es que el perfil está dedicado para ser maestro de escuela, ¿sí?, de básica y media, ¿sí? Pero el departamento abre un poco las posibilidades para que los estudiantes tengan otras alternativas, ¿sí?, y puedan elegir su futuro profesional de muchas maneras, porque hay un grupo de estudiantes que se quiere ir al trabajo en la escuela con niños, pero hay otro grupo de estudiantes que quiere seguir incursionando en los procesos de formación disciplinar, ¿sí?, y en eso el departamento también ofrece opciones, y por eso hay 4 maneras de ver la formación de licenciados en física en el departamento, ¿sí? Y los estudiantes cuando ingresan al ciclo de profundización eligen una de 4 líneas, ¿cierto? Que son la primera línea, que es la física y su relación con la cultura, la otra que es la física y su relación con las matemáticas, la otra es la física vista desde los procesos experimentales y la otra es la física desde los procesos pedagógicos y didácticos. Entonces creo que esas alternativas le ofrecen a los estudiantes y a los egresados posibilidades. Entonces, sí, algunos eligen ir a trabajar a los colegios con los jóvenes, otros definen que van a seguir estudiando sus posgrados y otros también incluso están en la industria. Yo creo que cuando miramos el panorama de nuestros egresados, pues es muy amplio, ¿sí? Entonces, en su mayoría están en las escuelas, pero también hay estudiantes que están en centros de investigaciones, en centros de, de, de investigación, de laboratorios, están en centros de investigación de punta, están también en la industria, o sea, hay muchos perfiles, pero la mayoría se forman para trabajar con niños, sí, y jóvenes en los colegios oficiales y privados del país. Ok, profe, y ahora que estamos hablando un poco de la Universidad Pedagógica Nacional, pues sabemos que está localizada en Bogotá. ¿Qué tantas personas de otras regiones estudian en la Universidad Pedagógica o tienen acceso a programas de formación en física, de licenciatura en física? Sí, licenciatura en física en el país, reconocidos por el Consejo, por el Ministerio de Educación Nacional, son 5 programas, ¿sí?, y de ellos acreditados de alta calidad están solamente 2 programas, que son la licenciatura en física de la Universidad Distrital y la licenciatura en física de la Universidad Pedagógica Nacional,
por el número de egresados y por su trayectoria. Son programas que tienen varias décadas, ¿sí?, de funcionamiento. Los otros programas son recientes, entonces ya están en procesos de acreditación de alta calidad. Entonces, en esa medida, pues al tener un programa de acreditación de alta calidad en Bogotá, pues acoge también estudiantes de todas las regiones del país. No es una densidad de población alta, es el número menor, pero tenemos estudiantes de diferentes regiones. Incluso hemos tenido, por ejemplo, en términos étnicos, estudiantes de comunidades indígenas, estudiantes afro, que esos entran certificados directamente por el Ministerio del Interior. Entonces los estudiantes ingresan por un programa especial que tiene el Ministerio del Ministerio del Interior, y ellos entran certificados. Es decir, yo soy de comunidad indígena, la comunidad indígena tiene que certificar que efectivamente viene de esa población. Lo mismo de afros, también debo tener la certificación. Y tenemos ingreso a la universidad por esa vía, ¿sí? Pero en física no es muy alta. Yo en este momento no te puedo decir tantos, pero sí, realmente es menos del 1%, ¿sí?, sí, de la población del departamento. O sea, realmente son muy pocos. Muy baja. Bueno, ¿y los egresados consiguen trabajo de pronto principalmente en la zona andina o también van a otras zonas del país? ¿Se tienen algunas estadísticas de dónde ejercen? Pues nosotros como, digamos, yo también soy presidenta de la Asociación Colombiana de Profesores de Física. Sí. Y entonces hemos hecho algunos estudios donde están ubicados nuestros egresados. Estoy hablando de los egresados de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica, en general, que son los donde pertenecemos la mayoría de profesores de la asociación. Y encontramos que los estudiantes nuestros están en todo el país. Sí. Realmente, claro, con una mayor concentración en Bogotá. Sí. ¿Y por qué lo sabemos? Por los concursos públicos. Sí. Entonces, cuando hay concursos públicos para selección de plazas de profesores, entonces hay unas inscripciones y encontramos que la mayoría de nuestros estudiantes que se presentan a los concursos públicos pasan, ¿sí? Sí. En cualquier región del país. Pero hay una mayor densidad en Bogotá, pero encontramos egresados en Guajira, en Amazonas, en Nariño, en todas las regiones del país. Ah, bueno, eso es muy interesante porque pues es importante también tener acceso y tener alcance a esas otras regiones que pues están un poco más alejadas de la capital y que pues de cierta manera pues es más difícil a veces acceder a educación en física y en ciencias en general. Sí, pero yo creo que la Universidad Pedagógica tiene una gran ventaja y es que es de orden nacional, Cristina. Sí. Entonces, al ser de orden nacional, acoge, digamos, tiene esa perspectiva de territorio colombiano, ¿sí? Y a veces hacemos, por ejemplo, hay unos procesos de alianzas con algunas regiones intencionalmente, y el programa de física ha participado en algunos de esos acuerdos. Por ejemplo, se tuvo un programa en Guapi para la formación, sobre todo intencionalmente, profesores de preescolar, profesores de niñez e infancia, digamos infancia básicamente, nosotros decimos acá preescolar, pero es educación para la niñez. Y el departamento de física tenía ya trabajo, por ejemplo, en prácticas educativas, ¿sí? Entonces creo que esa posibilidad de poder abrir la perspectiva de la física desde otras dimensiones nos permite llegar también a los territorios. También los grupos de investigación, llegamos también a los territorios a través de proyectos de investigación conjuntas, por ejemplo, con escuelas normales superiores, ¿sí?, de las cuales hay 134 en todo el país. Entonces, sí, esa es una ventaja grande porque ellos también forman maestros. Entonces, sí, creo que es una alianza muy adecuada porque nos permite también trabajar con los normalistas superiores y poder también animarlos a que estudien licenciatura en física. Bueno, ya por último, profe, quisiera preguntarle, tengo la sensación, y quizás de pronto es mi perspectiva personal, pero tengo la sensación de que muchas veces hay como un desprestigio a la profesión de ser profesor. Y la verdad no entiendo por qué, porque en muchos otros países es muy prestigioso la profesión de ser profesor. Entonces, ¿por qué estas cosas pasan en Colombia? ¿Por qué la profesión de ser profesor no es de pronto más valorada o mejor paga? Bueno, hay unas condiciones que son de orden histórico. Yo voy a ponerla como en varias perspectivas, Cristina. Una es de orden histórico. Y el orden histórico es que efectivamente
digamos, el poco número de profesores a comienzo o la primera mitad del siglo XX llevó que a las personas que tuvieran cierta formación, así sea, supieran leer y escribir, se constituyeron en los maestros, ¿sí? Sí, Posteriormente se fue incrementando el número de, digamos, de personas que tenían formación académica, y esto hizo que, pues, que también se llegara a nivel de formación de profesores más alto. En este momento, la mayoría de profesores con el nuevo estatuto o tienen maestría o están haciendo estudios de doctorado, ¿sí? Entonces, claro, no hay ese prestigio social no es mayor por la misma formación de nuestro país, por la misma parte cultural del país, ¿sí? sí, Donde a veces se valora más el prestigio de ser abogado, ser médico, que ser maestro, ¿sí? sí, Pero yo creo que es, por eso digo, es todo ese legado histórico que acoge la profesión. Eso por un lado. Por otro lado es que en términos, lo que yo te decía, en términos de inversión retorno, es decir, cuando tú inviertes un dinero y esperas volver, pues nuestras profesiones en nuestro país no son muy bien remuneradas, ¿sí? sí, Entonces, eso hace pues que las personas no, digamos, no se preocupen por formarse como maestros. Han venido ahí algunos programas del gobierno y eso nos demuestra un poco por dónde va, por dónde el peso histórico y cultural, digamos, es fuerte. Y es que el gobierno nacional ha incentivado, por ejemplo, a los mejores estudiantes de bachillerato para que estudien formación de profesores, para que sean maestros, ¿sí? Y muy pocos han acogido este programa, ¿sí? sí, Porque prefieren estudiar ingenierías o algo pensando que van a tener mayor prestigio social, ¿sí? sí, Y el otro tema tiene que ver no solamente esa imagen social del maestro y también el retorno del ingreso-egreso, sino también las posibilidades de ubicación, porque los chicos dicen, bueno, yo puede ser que aspire a ser profesor, pero difícilmente puedo entrar, por ejemplo, en un concurso público y tengo que conformarme con contratos de colegios privados que a veces los colegios privados también están estratificados y no todos tienen las mismas valoraciones e ingresos, pero la mayoría de nuestros jóvenes van a colegios que no les tienen una buena remuneración, incluso están por debajo de lo que dice la ley, ¿sí? mm, Y entonces termina influyendo mucho. Y la otra es la misma imagen que tenemos nosotros como profesores, ¿sí? Entonces, escuchamos profesores en los colegios que le dicen a los estudiantes, lo último que usted estudie es ser maestro, ¿sí? sí, Porque esta es una imagen, entonces, esta es una profesión desagradecida, todo lo que tú quieras, porque es la imagen misma que tiene el maestro. Y entonces cambiar esa percepción de lo que significa ser maestro por los mismos maestros es una tarea difícil, pero también estamos trabajando en eso. Es decir, tenemos que valorarnos en nuestra propia profesión, porque si no nos valoramos nosotros mismos, pues ¿quién nos va a valorar? sí. Entonces resulta bastante complejo. Sí, y es muy importante porque pues depende de cómo uno valore su propia profesión, así mismo influye hasta de la manera en que se va a enseñar y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, que la profesión de ser maestro es una de las cosas más importantes en la sociedad. O sea, yo pienso que ser maestro está casi al mismo nivel de ser un doctor en medicina, ¿sí? Porque pues está prácticamente cultivando las siguientes generaciones. Claro, Cristina, y además hay otra cosa, y es que si no hay maestros, ¿cierto? Es decir, porque es que el maestro no solamente es el trabajo, es las capacidades cognitivas de los estudiantes, sino el maestro es aquella persona que logra que el estudiante se integre a una sociedad, Sí, que digamos, en cierto modo se inserta en la cultura de una comunidad, que trabaje mucho más allá, que vea en proyección y en condición futurista, en perspectiva de escenarios posibles, otra sociedad. O sea, el maestro es una persona, en serio, una gran precursora de valores en la sociedad. Y creo que ese factor es importante. Por eso también incluso cuando hacemos las entrevistas y le preguntamos a los estudiantes quién lo animó a estudiar física, muchos de ellos dicen, está mi profesor de física. ¿Sí? sí. Y entonces mi profesor de física se egresaba de este programa, yo quiero entrar ahí porque quiero seguir los pasos, este profesor también me enseñaba de manera interesante, este profesor me planteaba otro tipo de preguntas y problemas que yo no me había hecho, o sea,
creo que los estudiantes en sí que estudian física es porque tienen una muy buena colaboración de sus profesores. Sí. Sí, es verdad, y definitivamente esa relación influencia, pues, y sobre todo a esa edad, influencia lo que va a ser uno como persona más adelante. Sí, eso sí es verdad. Sí. Pero ahorita, por ejemplo, estamos trabajando también, Cristina, la segunda parte de ese programa que yo le decía de la relevancia de la educación científica en su segunda versión. En la primera versión recogieron datos de 40 países, ahora vamos a recoger datos de 70 países porque Colombia está ahí y nuestro grupo de investigación está a cargo de hacer este estudio, la relevancia de la educación científica y tecnológica en niños, en jóvenes de 15 años, perdón, y queremos hacer un rastreo del país. Y entonces, por ejemplo, hay unas preguntas súper interesantes de mi clase de ciencias. Entonces, ¿qué significa mi clase de ciencias? El profesor sí me anima, me presenta problemas interesantes, ¿sí? Mi clase resulta súper motivadora, porque no solamente me permite recoger el pasado de la vida escolar del estudiante, sino también su proyección futura. Sí. Y cuando queremos preguntarle, a ellos les resultan las clases interesantes, lo que decía al comienzo, pero al final, cuando dice usted estudiaría ciencias, no, sí, baja la estadística hartísima. Sí. ¿Qué implica? Que ellos no lo ven como una condición de futuro, y eso es complejo. Sí. Sí. Y lo demuestran las universidades, las facultades las facultades de ciencias básicas de todo el mundo realmente tienen muy buen número, un bajo número de estudiantes. Sí, ciencias básicas y muchas veces también me imagino que debe ser una condición también, como dice la profe, socioeconómica o social, sociocultural, en que si uno no sabe como qué perfil y qué se puede, digamos, como maestro se puede contribuir a la sociedad o se pueden hacer otro tipo de investigaciones y en general este tipo de cosas muchas veces no se ve como una carrera a seguir o algo que uno pueda, a lo que uno pueda dedicarse. Sí, eso es verdad. Eso sí. Es verdad. Porque a veces, por ejemplo, los estudiantes también otro factor que ingresan a física, pero ellos querían estudiar medicina en la nacional, entonces abandonan física y se van para la nacional, o a estudiar física, o a estudiar medicina, o a estudiar otras carreras cercanas, pero pues abandonan física. Sí. Eso es la realidad. Sí. Bueno, profe, pero entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos todas esas estadísticas. ¿Hay algo que más que de pronto que nos quiera recomendar o si de pronto hay alguna persona que quiera inscribirse al programa? ¿Qué recomendaciones así generales podríamos darle a una persona que esté interesada? Pues yo creo, Cristina, que es efectivamente estos tiempos de pandemia, o sea, voy a ponerlo así, nos ha mostrado que es importante la alfabetización científica, porque cuando tenemos una disparidad de decisiones, por ejemplo, a nivel de los gobiernos, ¿sí? Donde algunos han subvalorado la ciencia y la tecnología y los avances que genera esto, entonces también crea confusión en los ciudadanos. Y entonces si un ciudadano no está bien formado en ciencia y tecnología, pues difícilmente su toma de decisiones va a ser, digamos, considerada de manera asertiva, ¿sí? Va a ser de pronto muy errática. Y eso lo vemos ahora, por ejemplo, en vacunas, que hay mucha gente que aún, sabiendo que las vacunas es la única condición que tenemos como especie para poder continuar nuestra vida y poder no superar la enfermedad, porque esa no se va a ser superada, sino por lo menos hacerla que conviva más fácilmente con nosotros. La gente todavía tiene dudas si me vacuno o no. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso demuestra que es necesario seguir trabajando en la formación científica y tecnológica de los ciudadanos y más de los futuros ciudadanos, ¿no? Entonces creo que es la invitación realmente a que continuemos en los procesos de formación. Siempre hay preguntas muy interesantes para abordar, cuestiones que pueden engancharte en sus trabajos futuros y que uno puede realmente encontrar también no solamente la perspectiva de cuánto voy a recibir cuando finalice mi carrera, sino también la proyección social que puedo trabajar al trabajar con niños y jóvenes. Y yo creo que ese es un valor agregado muy importante. Digamos que eso no tiene precio ni se puede cuantificar. Y es cuántos niños y cuántos jóvenes yo puedo contribuir a formar. ¿Sí? Sí. Y creo que por ahí es el camino, o sea, es animar también y seguir trabajando desde los espacios de formación de profesores para que cada vez tengamos profesores más competentes, más cercanos a las comunidades, con mayor perspectiva de lo que implica enseñar ciencias en estos tiempos, ¿sí? Y más física en particular. Entonces creo que ahí vamos construyendo camino, construyendo sociedad, Cristina, ¿sí? Para construir de manera significativa, pues,
a las exigencias de esta sociedad. Sí. Bueno, profe, entonces muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y por toda la información y por toda esta conversación tan chévere que hemos tenido. Bueno, Cristina, me alegro mucho. Me alegro también como egresadas y egresados verlos aquí, volver a casa con sus profesores, Sí. para establecer diálogo, para volver a encontrarnos y mostrar que sí es posible otros caminos. Dese cuenta, mire, que eso es clave. ¿Sí? Sí. Creo que por ahí eso no es de masas, ¿sí? Sino es también de un trabajo también continuo, dedicado, por gusto, y bueno, también implica sacrificios en el sentido no tan teleológico, pero sí en sentido mucho más personal, Personal. ¿sí? De poder aceptar otras culturas, tener la posibilidad de abrirse al mundo, y creo que los felicito por eso. Por esos Ay, alcances muchas que han tenido gracias. los egresados. Ay, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces estamos en contacto. Bueno, Cristina, buena tarde. Bueno, Hasta luego. adiós. Adiós.